Y avanzamos con las noticias y les contamos que Samantha Andrade, integrante del colectivo Cholas Valientes, se refiere a las denuncias presentadas contra Máximo B., un fotógrafo a quien varias jóvenes quiteñas acusan por presunto acoso sexual. Entre algunas de las historias salidas a la luz, se habla de engaños con sesiones fotográficas, promoción de modelos y hasta publicidad de lencería. Se habla de hostigamiento, amenazas y extorsión. Nuestra compañera Camila Villasís nos amplía esta noticia. Camila, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvia. En este momento nos hemos trasladado hacia otro punto de la capital ecuatoriana y en este momento me encuentro con Samantha Andrade, quien es parte del colectivo Cholitas Valientes. Con ella vamos a dialogar sobre las denuncias que se dieron ante un caso de un presunto fotógrafo quien se le acusa como se le acusa de violencia de género. Para conocer más de este caso, damos la bienvenida a Samantha. Samantha, ¿cómo estás? Bienvenida a Corape, Medios Comunitarios. Cuéntanos un poco más sobre este caso, de estas más de 100 denuncias públicas que se dieron. Conocemos que existen ya 20 denuncias en la Fiscalía. Es un caso que ya ha venido desde varios tiempo atrás y hace 2 meses recién se da a conocer que existía. Sí, justamente gracias, Camila, y pues muy importante poder conversar y poder visibilizar estos casos. El caso de Máximo B. es un caso que nos conmociona profundamente a las colectivas feministas, al movimiento de mujeres y feministas en Ecuador, porque se caracteriza por algunos aspectos que muestran, ¿no?, como la gravedad del asunto. No solo que se trata de un hombre joven que se hacía pasar por fotógrafo, sino que también el número de denuncias que ha suscitado el testimonio de quien fue, ¿no es cierto?, sobreviviente de este agresor sexual, de este depredador sistemático de mujeres, y sobre todo también porque, digamos, tenía esta sistematicidad, una metodología desarrollada para acceder a las víctimas, y también porque en muchos casos estamos hablando de menores de edad. Entonces, este caso se configura como una muestra no solo del riesgo en el que están las adolescentes que vemos en el país de ser contactadas a través de redes sociales, y además de que se utilice, ¿no es cierto?, la fotografía como este medio para convencerlas de asistir a estos lugares, a veces decían, ¿no?, que se trataba de hoteles o de espacios en los que ellas no además tenían que asistir solas, y que luego este violador sistemático lo que hacía, Máximo, es drogarlas con una bebida y ellas quedaban inconscientes, y luego cuando retomaban la conciencia estaban siendo víctimas de agresión sexual o habían ya sido víctimas de agresión sexual. Esta persona grababa videos íntimos sin su consentimiento totalmente y luego las extorsionaba con este material para convencerlas de que no realicen la denuncia. Hace 2 meses, una de las sobrevivientes presenta su testimonio en Instagram, y sabemos, además por el tono en el que lo hace, que un poco lo hace desde el desborde, ¿no es cierto? Con quienes hemos sido y quienes nos reconocemos como sobrevivientes de algún tipo de violencia, que yo creo que somos la mayoría de mujeres en el país, sabemos lo doloroso que puede ser cuando sabemos que el agresor está libre, hay todo un sistema de impunidad que seguramente fue lo que invitó a esta sobreviviente a realizar esta denuncia. Y a partir de que se realiza esa denuncia comienzan a salir un montón de nuevos testimonios. Ahora llevamos más de 100 testimonios. Hay gente que habla incluso de más de 200 testimonios, porque se están recopilando, ¿no es cierto?, también por parte de las abogadas, quienes están haciendo los archivos para el caso, se están recopilando estos testimonios, y también por eso cuando nosotras llamamos a esta movilización que se realizó hace unas semanas, nosotras convocamos para que quienes hayan sido agredidas, porque seguramente, como esta persona sabemos, tenía ya esta metodología y había desarrollado una forma específica, ¿no es cierto?, y además esto muestra lo cruento que puede llegar a ser, que se animen, pero que también sepan que no están solas, que sepan que la violencia sexual en cualquier caso pues merece, ¿no es cierto?, un espacio de escucha y de justicia y de reparación, y a eso es a lo que estamos apelando como colectivas feministas. Entremos un poco en contexto, Sam. ¿Cuál era el modus operandi para contactar a las chicas de Máximo B? Sí, básicamente lo que sabemos es que las contactaba por medio de Instagram, ¿no es cierto? Él tenía una cuenta que tenía más de 3,000 seguidores, seguidoras, lo cual en principio le hacía presentarse como un supuesto influencer. Entonces, efectivamente, en su perfil de Instagram, que ahora ya está cerrado, él tenía fotografías de modelos en ropa interior.
Entonces, bajo esta premisa, se contactaba con las adolescentes, las jóvenes, y les decía, también hay casos de chicos también que han sido acosados, les decía, les ofrecía, ¿no es cierto?, la posibilidad de tomarles fotografías, hacer proyectos con ellas, y luego que ellas puedan utilizar estas fotografías para sus redes o para, digamos, insertarse en alguna red de modelaje o este tipo de cosas. Con esa premisa les contactaba, les decía que tenían que ir a un lugar en algunos casos, y en otros casos les pedía fotografías y videos. Entonces ellas realizaban una videollamada o le mandaban este material, y ahí es cuando él comenzaba a extorsionarles. Entonces, en el caso de quienes les mandaron este material, eso lo utilizó para extorsionarlas, para convencerlas de ir a estos lugares y luego abusar sexualmente de ellas. Y a quienes efectivamente les citó, también sabemos que en el caso, por ejemplo, en el primer testimonio que sale, esta chica toma una bebida y pierde la conciencia. Entonces, en ese momento es cuando este violador sistemático realizaba la agresión sexual, y desde ahí, ¿no es cierto?, con el material que lograba obtener, les convencía efectivamente de que si no, si se atrevían, digamos, a denunciarle, él iba a difundir este material. Entonces, en muchos casos sabemos que esa es la razón por la que, además, con lo estigmatizada que está, ¿no es cierto?, la autonomía de las mujeres, también sabemos que la sociedad puede ser muy, muy dura con ellas, y en vez de juzgar al violentador, y seguramente esa fue una de las razones por las cuales cuando una de las víctimas se anima, ¿no es cierto?, la sobreviviente se anima a realizar la denuncia, también es como una muestra para que el resto pueda efectivamente ponerle voz y pueda nombrar esto que también le sucedió. Esto únicamente se dio aquí en la ciudad de Quito, a pesar de que existen más de 200 testimonios, como ya nos estás comentando. ¿Por qué solamente existen estas 20 denuncias en fiscalía? ¿Van a seguir las demás personas poniendo denuncias también en la fiscalía? ¿Y cómo están tratando desde esta entidad a este caso? Bueno, ahí sería bueno que pudiesen contactarse específicamente con las abogadas que están llevando el caso, ¿no es cierto? Nosotras como colectiva Cholas Valientes lo que estamos haciendo es visibilizarlo, porque además sabemos, esto sí nos lo compartieron dos de las jóvenes que pusieron la denuncia en fiscalía, que les han solicitado más pruebas. Lo cual nos parece absurdo, siendo que ya hay tantos testimonios, ¿no es cierto?, pero les han solicitado más pruebas, y en ese contexto es que comienzan a solicitarse también los testimonios para poder dar más rigor al caso. Sin embargo, sí, hasta ahora sabemos que se han dado en Quito, en la ciudad de Quito. Sin embargo, consideramos necesario que no solo que la Fiscalía actúe de la manera más diligente posible, porque les han dicho a estas compañeras que el proceso puede durar de 1 a 2 años. Esto es absolutamente, o sea, no podemos someterles a las víctimas, a las sobrevivientes, a pasar por estos procesos que duren tanto tiempo, porque, por ejemplo, esto da lugar a que Máximo ya esté prófugo. Entonces, nosotras no podemos seguir sometiendo a las sobrevivientes a este proceso, y además de que se les exijan más pruebas. Esto también, si bien se ha logrado 20 denuncias, sabemos que no para todas las sobrevivientes, y algunas son menores de edad, tal vez ni siquiera se animen a contarlo a sus padres y a sus madres, para luego comenzar un proceso de denuncia, aunque pueden hacerlo ellas, ¿no es cierto? Pero sabemos que es un tema complejo, sabemos que aún hay mucho estigma contra la violencia sexual, que aún se justifica sin ninguna razón, se justifica a los agresores sexuales, ¿no es cierto? Y se sigue colocando a las sobrevivientes como porque fue sola, porque se dejó engañar, cuando lo que realmente deberíamos estarnos preguntando es qué tan seguras están, ¿no es cierto?, nuestras jóvenes, las adolescentes de este país, tan contactables a través de redes sociales, qué tan seguras, qué tanta información poseen, y qué tanto les estamos advirtiendo también a los jóvenes, porque se trata de un joven de 22 años que está utilizando estos mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanto estamos como sociedad haciéndonos frente de este tipo de agresiones que tienen estas modalidades específicas que tal vez no estábamos tan acostumbrados y acostumbradas a evidenciar? Sam, cuéntanos también de la jornada que se dio, me parece que fue el miércoles 26 de abril. Cuéntanos un poco de esta jornada, cuántas personas asistieron, desde dónde inició esta movilización que ustedes tuvieron, y cuál obviamente era el objetivo principal, que yo creo que pedir a las autoridades que se dé justicia ante este caso.
Sí, nosotras convocamos como Movimiento de Mujeres y Feministas, no solo a través de la colectiva, sino también a través de la Asamblea Transfeminista. Nos convocamos en el puente del Guambra, porque sabíamos que queríamos hacer un recorrido que pudiese interpelar a las instituciones que han estado ligadas, no solo a este caso, que creemos que es un caso que efectivamente visibiliza un cúmulo, ¿no es cierto?, de ineficiencias, de inoperancias estatales, el hecho de que Máximo ya haya tenido un antecedente y que no se haya hecho nada, y que sabemos que esto fue durante años, pasó durante años hasta que podamos tener la visibilización del caso. Por eso comenzamos en el puente del Guambra, para poder pasar por DINEPEN y por la institución del Colegio Mejía. ¿Por qué también quisimos hacer esta conexión? Porque justamente tuvimos, ¿no es cierto?, recientemente este lamentable hecho en el que esta estudiante del Colegio Mejía también hubieron estas denuncias, no solo de acoso, por el cual fue específicamente relevado el caso en este colegio, pero también de que hay muchos casos de violencia sexual dentro de esta institución, y lo tomamos como un referente. No solamente pasa en este colegio, también puede pasar, y efectivamente ha sucedido. En los últimos años tenemos 42 denuncias al día de violencia sexual en este país, y frente a esa situación, cuando son muchas menores de edad, queríamos poder poner en la palestra un poco pública que no estamos hablando de casos aislados, y por esto también pasamos por la DINAPEN, que es el organismo que está, ¿no es cierto?, directamente encargado de poder proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y finalmente terminamos en la Fiscalía, tanto en la Fiscalía en la Patria como en la Unidad de Flagrancia, en este caso específicamente para hacer una exigencia. Sí queremos, y ahí también interpelar a la sociedad, porque si bien hicimos un bloque en el que pudimos estar las colectivas feministas, habremos unas 50 personas, igual sigue siendo un caso que convoca muy poco. Recordemos del caso de Marta, cuando sucedió, ¿no es cierto?, la tribuna de los Shiris estaba repleta de mujeres y de personas que se sumaron a la denuncia, y nosotros nos preguntamos qué está pasando con la sociedad actualmente, que un caso que tiene más de 100 denuncias no está convocando lo suficiente, y no le estamos exigiendo al Estado, y no le estamos exigiendo a la Fiscalía una respuesta oportuna, y no le estamos exigiendo justicia y reparación para estas sobrevivientes. ¿Van a seguir realizando ustedes acciones específicamente en este caso pidiendo justicia? Sí, estamos nosotras conversando con estas dos compañeras que se han acercado a nosotras, y estamos también en la intención, ¿no es cierto?, de seguir visibilizando este caso, sí, pero también todos los casos que nos atraviesan, porque sabemos que, por ejemplo, se está todavía dando las denuncias para poder obtener justicia en el caso de María Belén Bernal. También nos han convocado, entonces nosotras como colectiva feminista asumimos la responsabilidad de visibilizar estos casos, porque sabemos que nombrar la violencia sexual, nombrar el feminicidio es el primer paso. Necesitamos estar vivas para poder pedir, y necesitamos estar sanas, con salud mental, con salud física, para poder pedir otros derechos. Entonces, la misión de nuestra colectiva y también del movimiento de mujeres y de feministas en este país va a seguir siendo acompañar a las sobrevivientes. Mientras la Fiscalía siga siendo inoperante, sabrán que van a tener siempre nuestras voces todas las veces que sea necesario para poder seguir visibilizando y exigiendo lo que el Estado le debe a las sobrevivientes. Desde su colectivo Cholitas Valientes, ¿ustedes han tenido contacto con con las personas que han sido sobrevivientes específicamente de este caso? Y tal vez si es que han tenido contacto, ¿qué ayuda les han dado a ustedes? Sí, nosotras nos convocamos, cuando decidimos convocarnos, conversamos específicamente con dos de las compañeras que habían estado, que ya hicieron la denuncia en Fiscalía, y cuando conversamos con ellas, efectivamente nos pidieron que les sigamos. O sea, de hecho, cuando cerramos esta movilización, que la cerramos en el Arco de la Circassiana, en un momento muy simbólico en el que también pudimos apañarnos, digamos, desde el cuidado y desde lo que significa como movimiento de mujeres poder saber que estamos juntas, ¿no? Que si bien el Estado no responde, siempre van a tener compañeras que estamos ahí, que vamos a estar siguiendo, poniendo el cuerpo. Lo que nos pidieron fue que no dejemos que este caso quede en el vacío, porque sabemos que con tanta vorágine de casos que hay en este país, puede pasar que efectivamente la semana siguiente haya un nuevo caso y que tengamos, y se olvidan estos nombres, la imagen de Máximo. No queremos que la próxima vez que Máximo se acerque a otra niña o a otra adolescente, a otra mujer joven, que no sepa del caso, porque no pudimos, ¿no es cierto?, porque la justicia no obtuvo una sentencia, vaya a haber otra víctima. Entonces no queremos que esto suceda, y por eso nos sumamos
al pedido que realizaron estas compañeras de seguir acompañando, de seguir movilizando el caso para que esta persona no vuelva a cometer este delito con ninguna otra persona y para que ellas también puedan obtener algún tipo de verdad, justicia y reparación. Sam, un mensaje final para nuestra audiencia sobre este caso, sobre las demás víctimas de femicidio, de violencia de género que nos puedas brindar. Decirles que no están solas, a ningún tipo de violencia es tolerable, que nosotras como movimiento de mujeres siempre vamos a estar ahí, que nos pueden contactar no solo a nosotras, sino a todas las organizaciones de mujeres y feministas que estamos poniendo el cuerpo, que sabemos que obtener justicia en este país es muy difícil, pero no es imposible, y que creemos que merecemos una vida digna, una vida libre de violencias, y por eso vamos a seguir aquí sosteniendo y luchando por todas nosotras. Muchísimas gracias, Sam. Ese fue nuestro diálogo el día de hoy con Samantha Andrade, quien nos comentó un poco más sobre este caso. De las más de 200 denuncias que se han puesto en contra de Máximo B, estas fueron denuncias públicas. Ya conocemos que existen 20 denuncias en la Fiscalía General del Estado y los colectivos feministas, como es Cholitas Valientes, están a la espera de justicia, verdad y reparación para todas estas víctimas, para todas estas sobrevivientes. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Candy Guama los acompañó en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corapa informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por ese reporte. Ahí escuchábamos a Samantha Andrade, integrante del colectivo Cholas Valientes, quien se mostró conmocionada por los cerca de 200 testimonios de jóvenes que habrían sufrido acoso y violencia sexual por parte de Máximo B. Andrade señaló que Máximo, el fotógrafo denunciado, usaba su cuenta de Instagram para citar a jóvenes a supuestas sesiones de fotos, donde aprovechaba para violentarlas. En este caso se señala que existen cerca de 20 denuncias presentadas en la Fiscalía. Al consultarle a Samantha por qué no existen más, señaló que muchas veces esto se debe a la manera de normalizar la violencia en el país, a la falta de sensibilidad por parte de las autoridades de justicia, quienes muchas veces revictimizan a las afectadas y les condenan a las mujeres, señalándoles como culpables de estos hechos de violencia.